Bienvenidos a este nuevo episodio de Frases, Cuentos y un poco más. Soy Patricia Olvera y seré tu guía en este viaje, en donde navegaremos a través de la música y narraciones dándoles vida, en donde las frases que escuchamos día a día resuenan en nuestra mente y la música que nos envuelve crea así el soundtrack de nuestra vida cotidiana. Aquí cada episodio es una aventura distinta, una ventana a un mundo lleno de imaginación. Compartiremos frases inspiradoras y contaremos con invitados especiales. Disfrutaremos de melodías que tocan nuestro corazón, transportándonos a otros tiempos y lugares. Momentos que nos harán reflexionar y muchas cosas más. Así que está listo para dejar volar tu imaginación y sumergirte en esta nueva aventura. Acomódense y prepárense para disfrutar de frases, cuentos y un poco más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, queridos radioescuchas. Gracias por acompañarnos otro domingo más. El día de hoy, 14 de diciembre de 2025. Ya se nos está acabando el año. Y bueno, son las 3 de la tarde con 2 minutitos. Y ustedes saben que los domingos o los séptimos días, como quieran decirles, son días para descansar, para reflexionar, para estar tranquilos, a realizar actividades personales y familiares. Y pues también para algunas cosas especiales que podemos realizar. Entre esos, este programa. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo por Facebook desde Orbe Promo, Producción Radiofónica, Spotify, iHeartRadio. Y también me pueden seguirme a través de mis redes sociales. Me encuentran como Patricia Olvera Morales en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y también me pueden encontrar en YouTube y en Spotify como De Frases, Cuentos y un poco más. El día de hoy tenemos mitos y leyendas en torno de la Navidad y un poema especial. Pues bueno, antes de empezar con nuestro tema, vamos a dar publicidad, un poquito de anuncios, saludos y demás. De publicidad, pues bueno, ya se nos acabó el año, pero de todas maneras quedan esos propósitos para poder realizar el ejercicio que no hicimos todo este año. También podemos checar ahí por unos paquetes en Sports Clubs Gym. Si quieren, ahí pueden checar la página en internet Sports Clubs Gym y ver los paquetes que tienen. Eli, pues ahorita está de vacaciones un poquito. Bueno, no, sigue dando sus clases. La podemos ver en Jumper Evolution, también en su página. Por ahí les voy a dejar los enlaces en la descripción del video para que puedan visitarla y ver qué paquetes tiene para el próximo año si ustedes quieren. O si no, de una vez empiecen. Hay que hacer ejercicio. Y también les tengo saludos especiales. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, que nos ve también por Facebook, por TikTok, por YouTube. Acuérdense que luego transmito en vivo desde TikTok. Luego me conecto con mi teléfono. Ahí estamos. Tienen comunicación directa conmigo. Yo los estoy viendo. Los saludos que me mandan. A veces no los puedo responder en ese segundo, pero en serio, me hago la tarea de leer todo lo que ustedes mandan. Muchísimas gracias. Un saludo especial a Honduras, a la familia Pineda, todos los Pineditas, saludos, un abrazo enorme. También a Rubén el Galledillo, profe, un saludo también. Jerjes Guerrero mandó un mensaje desde Santa Bárbara, California. Muchas gracias. No saben cómo me llena de alegría recibir esos mensajes. Def Polaroid, Alicia Mora, licenciado Salvador Hernández Ayala, la familia Álvarez Miranda, también muchos saludos. Luis Edgar Manríquez, profe, también un saludo. Esperemos vernos dentro de poco. Marilú y también a Rafael Jorge Negrete, que trae un proyecto buenísimo. Muchos saludos a todos ellos. Si ustedes también tienen algún saludo, felicitación o lo que sea, háganmelo saber en los comentarios. Anita también, un saludo enorme. Acuérdense que ella tiene su página de Aniave Holistic, tiene un montón de paquetes para recibir el año nuevo. Y pues ya empezamos con esta historia. El día de hoy tenemos 3 puntos importantes. Uno son 2 relatos de Navidad. Un relato de la cultura islandesa,
En Islandia, recordemos que también ellos festejan el fin de año, es la época oscura en Islandia. Y también tenemos un cuento ruso, Los 12 meses. El cuento de Islandia es Grilla y los niños de Yule. De una vez les advierto, por favor, estos cuentos no son cuentos propiamente para niños pequeños, son más para niños un poquito más grandes que ya no se asustan con el coco porque, pues, la verdad, y se los he dicho desde que empezó este programa, los cuentos sí son para que los escuchen los niños, pero recordemos que históricamente, te lo digo Juan, para que me entiendas, Pedro. Entonces, pues también son lecciones para los adultos. Yo considero que muchas de esas historias, muchos de esos cuentos los dulcifican demasiado para poder, pues, tratar de transmitir un mensaje importante. No sé si el objetivo antes era traumar a los niños desde pequeños, pero era inculcarles ese valor, ese mensaje importante desde muy pequeños que se les quedaba bien grabado en la cabeza y los adultos pues recordarlo, porque luego a veces si tenemos tantas cosas que hacer y luego ya no recuerdo ni cómo me llamaba al final del día, pues es precisamente para eso, para recordar ese tipo de mensajes, ese tipo de valores que pues es necesario hacerlos. Y el otro punto que quiero tratar el día de hoy con ustedes es un poema. Yo creo que voy a empezar por el poema. Este poema es de Percy B. Shelley. ¿Se acuerdan de Mary Shelley? Resulta que Percy era su esposo. De hecho, ella tenía otro apellido, adoptó el apellido de su esposo, Shelley. Terminó siendo Mary Shelley. Y ahorita está muy de moda esta película. El moderno Prometeo era el título original. Todo el mundo lo conocemos como Frankenstein. Y él tenía un círculo de, pues sí, podríamos decir, de lectura, una tertulia con varios amigos. De hecho, por eso es que surge el cuento de Frankenstein, porque hicieron una apuesta. Se dijeron un día, ay, pues vámonos, nos echamos aquí unos traguitos, pues a conversar, a compartir poemas, a compartir pequeñas frases que han escrito. Y resulta que hacen una apuesta a ver quién crea el cuento más impresionante, lleno de valores y demás. ¿Y quién creen que lo ganó? Pues obviamente Mary Shelley. Y dentro de de todas esas cosas que hicieron, pues también surgieron varias cosas. Percy también escribía, no es muy conocido, es más conocida Mary, pero este es un poema que se llama Ozymandias. ¿Les suena el nombre? Aquellos que saben de cómics y ese tipo de cosas, Ozymandias es el nombre de un personaje de esta serie de Watchmen. Si ustedes saben un poquito más y saben la historia de Watchmen, háganmelo saber en sus comentarios. Yo aquí los leo y les voy a decir cómo, cómo va pues este poema. Y nos arrancamos así. Se los voy a leer en inglés y en español. Primero se los voy a leer en inglés. Ozymandias. I met a traveler from an antique land who said, "You just untrunked legs of stone, sand in the desert. Near them, on the sand, half sunken shattered visage lies, whose frown, and wrinkled lip and sneer of cold command, tell that its sculpture will those passions read, which yet survived, stamped on these lifeless things. The hand that mocked them, and the heart that fed. On the pedestal these words appeared. My name is Ozymandias,
King of kings, look at my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains, round the decay of that colossal wreck, boundless and bare. The lone and leaden suns stretch far away. Lo que quiere decir en español es lo siguiente. Conocí a un viajero de un país antiguo que dijo: dos vastas y tronchadas piernas de piedra se alzan en el desierto. Cerca de ellas, medio hundido en la arena, yace un rostro roto, cuya ceja fruncida y labios de frío mandato. Dicen que su escultor bien leyó esas pasiones, y en el pedestal estas palabras aparecen. Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Mirad mis obras, poderosos, y desesperad. Nada más queda. Alrededor de la ruina de ese colosal naufragio, ilimitadas y desnudas, se extienden las solitarias arenas. ¿Qué tal les parece este poema? Poquito así como que medio. Uy. Y pues de eso se trata precisamente, de primero el esplendor de un rey orgulloso y luego pues la desesperanza, el vacío, la soledad, la decadencia de alguien que fue poderoso, de alguien que fue muy importante y que terminó siendo ruinas. Se supone que este poema es en relación al rey Ramsés II. El rey Ramsés II, si ustedes recuerdan un pelín de historia, fue un rey egipcio. A él le atribuyen el episodio famoso de Moisés y la liberación de los esclavos hebreos. Y pues se supone que esta colosal figura rota en medio del desierto era él. Lo que quiere decir aquí Percy es de que, pues, ver cómo es primero un rey poderoso, un rey majestuoso, y que va pasando el tiempo y el orgullo y todas estas obras faraónicas, literal faraónicas, esas grandes construcciones que hicieron, que para ellos significó ahora sí que el pináculo de su poderío, esa demostración de poder, pues a lo largo del tiempo terminan siendo nada. Recordemos que los reyes más queridos no son recordados por sus faraónicas obras, sino por la cercanía que han tenido con la gente de su pueblo, con lo que han tenido al momento de servir a su pueblo, no de crear cosas espectaculares. Algunas sirven, otras, la verdad, son monumentos a la nada, terminan como ruinas en medio del desierto, olvidadas, inclusive hasta destruidas. ¿Cuántos monumentos hemos visto que los quitan, que se caen? De obras que en su momento fueron maravillosas, colosales, que significaron algo importante y que terminan siendo nada. Entonces, pues es más que nada la reflexión en ese aspecto. Y crea mucho sentido cuando escuchamos esos versos en inglés. Recordemos que no siempre las traducciones son fieles a lo que quieren de decir. Y bueno, sobre todo en poesía, más que nada es el sentido que se les da, no tanto la literalidad de la traducción, sino el sentido. Pero hablando de otra cosa, ya estando ahora sí que en temporada navideña, vámonos un ratito. ¿Les gusta que nos vayamos un ratito a Islandia? Allí donde da la vuelta el viento y hace mucho frío, hay una leyenda, que es la leyenda de Grilla y los niños de Yule. Esta leyenda, más que nada, trata de esas épocas en donde está la gente resguardándose del frío,
donde lo único que buscan es ese calor de hogar. Recordemos que en el norte del globo terráqueo estamos en invierno, mientras que en el sur están en verano. Hay lugares o regiones dentro de este globo terráqueo que están más frías que otras. Por eso las leyendas que veíamos la semana pasada del Krampus y de todas estas, en muchas culturas, significa también que es la temporada oscura, esa temporada de introspección, de estar guardados en casa, de, podríamos decirlo, de disfrutar esas cosas que, o de esos trabajos que se hicieron durante el año, al momento de que empieza a despertar la tierra, empiezan a cultivarla, empiezan a cuidarla, empiezan a sembrar, comienzan a crecer las plantas, llega el momento de la cosecha y se recolecta todo para preparar esta temporada de silencio, esta temporada de introspección, esta temporada de oscuridad, de sombras, de silencio, porque es precisamente lo que significa el invierno en muchos lados. El sol se va, lo único que se ve pues son tormentas de arena, perdón, tormentas de nieve, un montón de frío, y esta gente pues muchas costumbres y tradiciones que tienen a lo largo del mundo es en temporada navideña contar cuentos, pero estos cuentos no son cuentos para contarse pues alegres, son cuentos para reflexionar, son cuentos para hacernos conscientes de que también nos hemos portado al día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a viajar por estos mitos y estas leyendas que han acompañado el invierno a lo largo de siglos y vamos a estar, ahora sí que, compartiendo estos cuentos con una pequeña fogata que nos acompañe y que nos haga recordar precisamente ese calor de hogar que buscamos. La Navidad no siempre han sido luces y regalos. Antes de convertirse en una fiesta a nivel global de luces y cosas bonitas, el invierno también era un tiempo de misterio. Esas noches largas, ese frío intenso, eran mitigados por esas historias que ayudaban a explicar qué pasa con el mundo, con su mundo. Y de ahí nacieron varias leyendas que se mezclan entre advertencias, esperanzas y sobre todo la magia de esta temporada. En muchas culturas estos relatos se contaban a lo largo del día o de las celebraciones junto al fuego. Y hoy vamos a compartirlo a través de la radio. Esta leyenda de Grilla y los niños de Yule es una leyenda de Islandia. En Islandia, la Navidad tiene este lado oscuro. Ahí vive Grilla. Grilla es una gigante, una ogresa o una troll, dependiendo de cuál sea la connotación que se le quiera dar, que baja de las montañas durante el invierno. Dice la leyenda que Grilla secuestra a los niños que se portan mal y los lleva a su cueva para convertirlos en su cena. Pero Grilla no está sola. Tiene a su familia. Los 13 niños mejor conocidos como los 13 niños de Yule. En varios lugares la Navidad no es conocida como Navidad, sino como Yule. Yule es esta fiesta pagana que festeja el solsticio de invierno y estos cuentos van a surgir en torno a esta festividad. Cada uno de estos niños visita los pueblos durante los 13 días previos a la Navidad. Si hacemos cuentas, empiezan a visitar las casas desde el 12 de diciembre. Entonces, si de repente ven que ya no tienen comida o que hay ruidos raros en su casa o que se esconden objetos que de repente dejen en algún lado y que a la mera hora ya no aparezcan, tengan cuidado. Los niños de Yule están haciendo travesuras. ¿Por qué es lo que hacen? Travesuras, son niños traviesos.
Antes se tenía la costumbre o la tradición de que dejaban un zapato en la ventana. ¿Se acuerdan que también nosotros aquí en México tenemos esa costumbre para Día de Reyes? Bueno, pues allá lo tienen en esta temporada de Yule. Dejan un zapato en la ventana. Si los niños se portan bien, van a recibir un pequeño regalo. Por lo general es ropa nueva. Si los niños recibían ropa nueva, quería decir que eran niños que se habían portado bien. Estos mitos y leyendas vienen desde la Edad Media, si no es que un pelín más atrás. Y recuerden que antes no había tiendas en donde podían acudir a comprar ropa y toda la ropa que ellos tenían que usar era confeccionada por ellos mismos, desde empezar a juntar los materiales, poder hacer el hilo, tejer los hilos, hacer la tela, poner la tela y hacer los vestidos y los calcetines y toda esa ropa, ellos lo confeccionaban desde cero. No había maquila, no había tiendas. Y si ellos recibían ropa nueva, quería decir que ellos habían estado ayudando para poder confeccionar eso, era su recompensa. Pero si no tenían ese regalo de ropa nueva, se encontraban por lo general con una papa podrida. O en otros lados un trozo de carbón, ¿se acuerdan? Eso quiere decir que no se habían esforzado lo suficiente para poder tener ese obsequio. Y para colmo de males, Grilla no nada más tiene 13 hijos, también tiene a su marido y tiene al famoso y temible gato de Yule. Este gato de Yule es un gato gigante que devora a quienes no reciben esta ropa nueva en Navidad. Y es una advertencia clara para todas aquellas personas para que trabajen duro y compartan este tipo de obsequios, porque la única clave para poder sobrevivir en el invierno es precisamente eso, compartir. Entonces, esta familia de Grilla representa también, y ella misma, ese miedo ancestral al invierno, a esa escasez, a no tener lo que se necesita para poder sobrevivir y sobre todo para tener disciplinados a los niños. Va a ser una figura de advertencia, porque portarse mal siempre va a tener consecuencias. Entonces, vamos a conocer a la familia de Grilla. Lepaludi es su esposo. Es ese típico esposo perezoso y torpe, que lo único que hace es descansar todo el tiempo. Él no suele castigar, pero siempre está atento a lo que se pueda ofrecer. Está también el gato del Yule, o Yolakaturin, que va a ser el que va a devorar a quienes no reciben ropa nueva durante la Navidad, porque este va a representar ese castigo, esa pereza. Y los hijos de Grilla no van a secuestrar niños, pero van a hacer bastantes travesuras. Y llegan uno por uno desde el 12 de diciembre hasta la Nochebuena. Si ven estos obsequios en los zapatos de la ventana, no hay ningún problema. Ellos pasan de largo de esa casa. Pero si ven que ese zapato no tiene ropa nueva o un obsequio, entonces van a empezar a hacer de las suyas. Está Skalsjatur, que es el de las piernas de oveja, y este pequeño troll o niño de Yule es el que va a molestar a estas ovejas y va a robar su leche. Por lo general se la pasa dando lata en ese aspecto. Está el Yigajar, o merodeador de la barranca, y este se va a esconder en las zanjas para poder robar la leche de los establos. Esa leche que uno saca con mucho esfuerzo, él es el que se la va a robar. Está Stufur, o el enano, que este va a robar esos restos de comida y sartenes. ¿Se acuerdan que después de la cena siempre nos dicen recojan la mesa, laven los trastes, dejen todo limpio? Pues bueno, este Stufur o el enano va a ser quien va a robar todos estos restos de comida en los sartenes. Por eso es importante dejar la cocina limpia después de cenar. Tener la cocina limpia, irse a dormir con la cocina limpia es importante, porque también
Está Jodorowsky, o lamedor de cucharas, que también va a robar y a lamer las cucharas de madera. Postasleskir, o el lamedor de ollas, es aquel que se va a llevar, se va a robar esas ollas para comer todo lo que queda en ella. Askasleskir, o el lamedor de tazones, es el que se va a esconder debajo de las camas y a robar esa comida. Hurdaskersir es aquel que va a dar esos portazos cada vez que entra o que sale de la casa. Y lo va a hacer más que nada para asustar. Entonces, todos aquellos niños que den portazos, tengan cuidado porque Hurdaskerskir es el que va a ir por ustedes. Está también Skirgamur, o el devorador de Skir. El Skir es una especie de yogur irlandés. Y precisamente es lo que va a hacer este niño. Se va a robar ese yogurt. Tienen unos nombres medio raritos, ¿no? Bjornarkernir, o el ladrón de salchichas, es aquel que va a robar esas salchichas que van a colgar para que se sequen. Acuérdense que antes se preparaban todos los alimentos y se ponían en los ahumadores a colgar en unos pequeños ganchos ahí para que puedan después hacerse como si fueran salchichas o tocinos o algo por el estilo y poderlos conservar en esta temporada de invierno, porque recuerden que no había refrigerador, entonces esas conservas van a estar ahí colgando y este personaje es el que se va a robar esas comidas para podérselas comer después. Y cuando Grilla sí lo necesite, colgar esos niños en esos ganchos, que son los que se van a comer, por no hacer lo que deberían de hacer. Yuglaedir, o el mirón de las ventanas, va a ser aquel que va a espiar y va a robar las casas. Entonces, aguas con eso. Gotaferbur, o el olfateador de puertas, va a utilizar su gran nariz para encontrar pan. Sí, exactamente. Esas migajitas que dejan en la noche después de comer pan, él las va a olfatear y va a estar muy atento para todo eso. Krerkrotur, o el gancho de carne, es el que se va a robar la carne que está colgada también. Katanskir, o el ladrón de velas, es el que va a seguir a los niños para robar velas. Acuérdense que antes las velas eran hechas de cera de abejas. Entonces, pues algunas las utilizaban para hacer comestibles, por lo mismo de que eran de abeja, eran de miel, y pues este personaje es el que los va a seguir. Hoy en día, estos niños de Yule son más traviesos que malvados. Antes eran un poco más malvados y crueles. Y eran similares a los duendes navideños que por ahí llegamos a ver por ahí. ¿Se acuerdan de esos famosos gremlins? Bueno, esos famosos gremlins tienen un pasado. No son esas cositas bonitas, peluzantes, que luego de repente parecen así como si fueran peluches que regalan, sino que tienen un origen, este origen oscuro. Y en Islandia son estos niños de Yule. Hay un cuento en el que hay una niña que se llama Gerda, que tiene un hermano que se llama Eric. Y resulta que estos niños, pues, estaban un día en la escuela y de repente uno de los chicos de la escuela, junto con su hermano Eric, empiezan a molestar a esta niña. Se portaron mal, su hermano no obedecía y pues resulta que el día o la Nochebuena, pues obviamente Grilla, muy atenta, estaba pendiente de quiénes habían sido buenos y quiénes no habían sido buenos. Y resulta que van a visitar a este niño. Ella quería mucho a su hermano y decide protegerlo de Grilla, porque ya había escuchado a todos estos personajes, estos niños de Yule, haciendo travesuras en la casa. Y al momento de querer cuidar a su hermano, de querer protegerlo, salen de la casa y el gato de Yule los golpea y los mete en un saco y se los lleva a la cueva de Grilla. Ella vivía en una montaña. Cuando llegan ahí, se dan cuenta
que el otro chico que también estaba molestando a esta niña se encontraba dentro de un saco, como si fuera una especie de esos saquitos en donde las arañas guardan sus huevecillos. Pues bueno, así tenía a los niños Grilla amarrados, listos para empezarlos a preparar y meterlos a su caldero. Entonces, al momento de decidir entre su hermano y el otro chico estaba un poquito más gordito y obviamente que cuando vas a comer no escoges al más flaquito. Toma a este niño y lo lleva a una piedra en donde le corta las piernas y resulta que termina pues siendo la cena de ese día. Su hermana, al momento en que vio que se llevaban este niño, fue rápida, fue con su hermano. Esa noche ella había recibido ropa nueva y una navaja, navaja que utilizó para poder ayudar a su hermano y soltarlo. Cuando logran salir de la casa, logrando esquivar al esposo de Grilla, el gato de Yul obviamente empieza a maullar y a dar advertencia de que se están escapando los chicos y Grilla sale corriendo detrás de los dos y logran meterse dentro de una rendija en una cueva que los logra sacar y poner sanos y salvos de Grilla, y es por eso que se cuenta este cuento en Navidad, porque fueron esos niños que sobrevivieron a esa troll, ogro o como le quieran denominar. Y pues dan una lección para todos aquellos niños que no se portan bien. Entonces, pues este tipo de cuentos son aquellos que se van a contar enfrente de las chimeneas. Obviamente, pues aquí en México no tenemos esa tradición de estar contando cuentos de terror a los niños. En esta temporada somos más de poder, pues, salir a convivir, tener pastorelas, un poquito, algo, algo más de diversión. En este lado del mundo es más alegría, más, pues más cosas bonitas, más cosas alegres. Pero del otro lado del mundo están ese tipo de situaciones. Pues sí, va muy ad hoc con esa temporada. Y pues obvio que esas regiones sí, recuerden que son así como que muy tristes, muy, no sé, muy extrañas. Pero, pues vámonos a los Cárpatos, ya que andamos en esos lados así un poquito medio fríos y demás. Allá por los Cárpatos, recordemos que Rusia o la antigua Unión Soviética era enorme. Parte de los límites de Rusia están dentro de los Cárpatos. ¿Sí saben quién vivía por ahí? ¿Sí recuerdan este personaje llamado Drácula? Está muy cerca de ahí. Entonces, pues ya se imaginarán qué tipo de cuentos hay por ahí, pero este cuento ruso de los 12 meses es más que nada eslavo y muy difundido, sobre todo en Rusia y en Europa del Este, justo en esta región de los Cárpatos. Va a enseñar este tipo de valores como la humildad, la paciencia y el respeto a estos tiempos. Y vamos con esta historia. Érase una vez una mujer que tenía dos hijas. Una hija era suya y la otra era su hijastra. Quería a Jolena, su propia hija, con todo su corazón, pero ni siquiera soportaba ver a Marushka, su hijastra, porque Marushka era mucho más hermosa que Jolena. Marushka era una dulce niña. No sabía lo hermosa que era y por eso nunca entendió por qué su madrastra fruncía el ceño cada vez que estaba con Jolena. Madre e hija obligaban a Marushka a hacer sola todas las tareas domésticas. Tenía que cocinar, lavar, coser, hilar, cultivar el huerto y cuidar de la vaca.
Jolena, por su parte, se pasaba todo el tiempo acicalándose y dando vueltas como una señora elegante. Marushka nunca se quejaba y hacía todo lo que le decían y soportaba pacientemente sus quejas. A pesar de todo el trabajo duro que hacía, cada día estaba más guapa y a pesar de su vida perezosa, Jolena cada día estaba más fea. Esto no acabará bien. Pronto vendrán los muchachos cortejando y cuando vean lo guapa que es Marushka, no le harán ni caso a mi Jolena. Será mejor que hagamos todo lo posible para deshacernos de Marushka cuanto antes, pensó la madrastra. Así que ambas se pasaban el día gruñendo a Marushka y la trataban mal. La hacían trabajar más, le pegaban, no le daban de comer, hacían todo lo que se les ocurría para hacerla fea y mala. Pero todo eso fue en vano, porque Marushka era tan buena y amable que a pesar del trato duro y cruel, cada día estaba más hermosa. Un día de mediados de enero, Jolena estaba perezosa y planeaba no hacer nada, pero tenía que tener un ramo de fragantes violetas para poder poner en su vestido. ¡Marushka!, ordenó bruscamente. ¡Quiero violetas! Ve al bosque y tráeme algunas. ¡Santo cielo, querida hermana!, gritó la pobre Marushka. ¿En qué estás pensando? ¿Quién ha oído hablar de violetas que crecen bajo la nieve de enero? ¡Ay, qué perezosa eres! ¿Y te atreves a discutir conmigo? Ve ahora, y si no vuelves con violetas, morirás, gritó Jolena. Y así, Jolena y Marushka se turnaron para gritarse. La madrastra intervino y se puso de parte de Jolena. Agarró a Marushka bruscamente por el hombro, la empujó afuera de la casa y cerró la puerta de un portazo. La pobre muchacha subió la ladera de la montaña lentamente, llorando amargamente. Por todas partes había una gruesa capa de nieve sin rastro humano o de animal posible en ninguna dirección. Marushka seguía caminando, débil por el hambre y temblando de frío. ¡Ay, querido Dios del cielo!, rezaba. Por favor, sácame de todo este sufrimiento. De repente, vio una luz resplandeciente frente a ella. Avanzó trabajosamente hacia ella y finalmente descubrió que procedía de una gran hoguera que ardía en la cima de la montaña. Alrededor del fuego había 12 piedras, una de ellas mucho más grande y alta que las demás. 12 hombres estaban sentados en ellas. 3 de ellos eran muy viejos y tenían el pelo blanco. 3 no eran tan viejos, 3 eran de mediana edad y 3 eran jóvenes apuestos. No hablaban, estaban sentados en silencio mirando el fuego. Eran los 12 meses. Marushka dudó antes de entrar. Luego se adelantó y dijo cortésmente: «Señores, ¿puedo calentarme junto a su fuego? Estoy temblando de frío». El gran enero asintió con la cabeza y Marushka se acercó a las llamas con sus dedos rígidos y fríos. «Este no es lugar para ti, hija mía», dijo el gran enero. «¿Por qué estás aquí?» «Estoy buscando violetas», respondió Marushka. «¿Violetas? Cuando hay nieve en el suelo, no es momento de buscar violetas». «Lo sé, señor, pero mi hermana Jolena dice que debo llevarle violetas del bosque o me matará. Y mi madre también lo dice. Por favor, señor, ¿no puede decirme dónde puedo encontrar algunas?» El gran enero se levantó lentamente y caminó hacia el mes más joven. Le dio un largo bastón y dijo: «Toma, Marzo, toma la silla alta». Entonces Marzo ocupó la silla alta y empezó a agitar el bastón por encima del fuego. El fuego se encendió inmediatamente, la nieve empezó a derretirse por todas partes. Los árboles echaron brotes, el césped volvió a ser verde, aparecieron pequeños capullos de margaritas rosas y ahí que era primavera. Mientras Marushka observaba, empezaron a aparecer violetas entre las hojas y pronto pareció que el suelo se había extendido a un gran campo azul de violetas. «Bien, Marushka», gritó Marzo, «allí están tus violetas, recógelas rápido». Marushka estaba encantada. Se agachó y recogió un gran ramo de violetas. Después dio las gracias a los 12 meses. Les deseó un buen día y se marchó a toda prisa. Imaginen la sorpresa de Jolena y la madrastra cuando vieron a Marushka volviendo a casa a través de la nieve con las manos llenas de violetas. Abrieron la puerta inmediatamente, el aroma de las flores llenó toda la casa. «Dime, ¿de dónde has sacado esas violetas?», preguntó Jolena con rudeza.
En lo alto de las montañas, dijo Marushka. El suelo está cubierto de ellas. Jolena tomó las violetas y se las ató a la cintura. Estuvo oliéndolas toda la tarde e hizo que su madre también las oliera, pero nunca le dijo a Marushka: querida hermanita, ¿te gustaría olerlas a ti también? Al día siguiente, cuando Jolena estaba de nuevo holgazaneando en su rincón junto a la chimenea, decidió que quería comer fresas. Así es que llamó a Marushka y le dijo: ven aquí, Marushka, ven al bosque y tráeme unas fresas. Por el amor de Dios, querida hermana, dijo Marushka, ¿dónde puedo encontrar fresas en esta época del año? ¿Quién ha oído hablar de fresas que crecen bajo la nieve? ¡Ay, qué perezosa eres!, gritó Jolena. ¿Y te atreves a discutir conmigo? Ve ahora, y si no vuelves con fresas, morirás. Marushka y Jolena se gritaban por turnos. Una vez más su madrastra intervino y se puso de parte de Jolena. Agarró bruscamente a Marushka del hombro, la empujó fuera de la casa y cerró la puerta de un portazo. La pobre niña subió la montaña lentamente, amargada y llorosa, con una gruesa capa de nieve por todas partes y sin rastro de ningún ser humano o animal en ninguna dirección. Marushka siguió deambulando, débil por el hambre y temblorosa por el frío. Finalmente, vio el resplandor del mismo fuego que había visto el día anterior. Con el corazón contento, corrió hacia ella. Los 12 meses estaban sentados alrededor del fuego nuevamente, igual que la vez anterior, con el gran enero en la silla alta. Marushka se inclinó y cortésmente dijo: caballeros, ¿puedo calentarme en su fuego? Estoy temblando de frío. El gran enero asintió y Marushka acercó sus dedos rígidos y fríos a las llamas. Pero Marushka, dijo el gran enero, ¿por qué estás aquí otra vez? ¿Qué buscas esta vez? Estoy buscando fresas, respondió Marushka. ¿Fresas? Pero Marushka, hija mía, estamos en invierno y las fresas no crecen en la nieve. Marushka negó tristemente con la cabeza. Lo sé, señor, pero mi hermana Jolena dice que debo darle fresas del bosque o me matará. Y mi madre también lo dice. Por favor, señor, ¿no puede decirme dónde encontrar algunas fresas? El gran enero se levantó lentamente y se acercó al mes sentado enfrente de él. Le dio el largo bastón y dijo: toma, Junio, toma la silla alta. Así que Junio se sentó en la silla alta y empezó a agitar el bastón por encima del fuego. Las llamas se encendieron y con el calor, la nieve se derritió en un instante. La tierra se volvió verde. Los árboles se cubrieron de hojas. Los pájaros empezaron a cantar. Las flores florecieron y, he aquí, era verano. Pronto, pequeñas flores blancas cubrieron el suelo bajo las hayas. Rápidamente se convirtieron en frutos. Primero verdes, luego rosas, después rojos. Y con un suspiro de alegría, Marushka vio que eran fresas maduras. «Bien, Marushka», gritó Junio, «ahí están tus fresas, recógelas rápido». Marushka recogió un delantal lleno de fresas. Después dio las gracias amablemente a los meses. Se despidió y se apresuró a volver a casa. Imaginen de nuevo la sorpresa que se llevaron Jolena y la madrastra cuando vieron a Marushka atravesando la nieve con un delantal lleno de fresas. Abrieron la puerta e inmediatamente el olor de las fresas llenó toda la casa. «Oye, ¿de dónde las has sacado?», preguntó Jolena con rudeza. «De lo alto de las montañas», respondió Marushka. «Crecen bajo las hayas». Jolena tomó las fresas y las engulló una tras otra. Luego la madrastra comió cuanto quiso, pero nunca se les ocurrió decir: «Toma, Marushka, come una también». Al día siguiente, como de costumbre, Jolena estaba sentada en un rincón junto a la chimenea cuando se le ocurrió que quería manzanas rojas. Así es que llamó a Marushka otra vez y le dijo: «Ven aquí, ve al bosque y tráeme manzanas rojas». «Ay, Dios santo, cielo, querida hermana, ¿dónde puedo encontrar manzanas rojas en invierno?». Marushka alargó la mano y fingió coger una manzana. «¡Qué perezosa eres!», gritó Jolena. «Vete ahora y si vuelves sin manzanas rojas estarás muerta». Por tercera vez la madrastra intervino y se puso del lado de Joleta. Agarró a Marushka bruscamente por el hombro, la empujó fuera de la casa y dio un portazo. Así que la pobre niña volvió al bosque. Y una vez más, enero le dio el bastón a septiembre y éste le dio manzanas para que las llevara. «Ah, Marushka», dijo septiembre, «ahí están tus manzanas, recógelas rápido». Marushka alargó la mano y tomó 2 manzanas. Luego escogió otra. «Basta, Marushka», gritó septiembre, «no recojas más». Marushka obedeció inmediatamente.
Después dio las gracias cortésmente a los 12 meses, se despidió y corrió a casa. Jolena y su madrastra se quedaron más sorprendidas que nunca al ver a Marushka atravesar la nieve con manzanas rojas en las manos. Las hicieron pasar y le quitaron las manzanas. ¿De dónde las has sacado?, gritó Jolena. De lo alto de las montañas. Hay muchas allá arriba. ¿Hay muchas? ¿Y solo has traído 2? ¿O has recogido más y te las has comido camino a casa? No, querida hermana, en realidad no comí ninguna manzana. Solo me dejaron tomar 2. Me gritaron que no recogiera más. Ojalá te hubiera matado el rayo, gritó Jolena. Al cabo de un rato, la glotona Jolena dejó de regañarla para comerse una de esas manzanas. Sabía tan deliciosa que declaró que nunca había probado nada tan bueno en su vida. Su madre dijo lo mismo. Cuando las 2 se hubieron comido las manzanas, empezaron a desear más. Madre, dijo Jolena, tráeme mi abrigo de piel. Voy a subir a la montaña yo sola. No tiene sentido enviar otra vez a esa hermana perezosa porque de camino a casa volverá a comerse todas las manzanas. Si encuentro ese árbol, recogeré todas las manzanas y nadie podrá impedirlo. La madre rogó a Jolena que no salía ese tiempo. En fin, así Jolena salió y vagó por la nieve, decidida a encontrar esas manzanas. Finalmente vio la luz y a los 12 meses en el círculo. Ella ni siquiera pidió permiso para entrar, extendió las manos hacia el fuego sin pedirlo y ni siquiera tuvo la cortesía de saludar. Enero frunció el ceño. ¿Quién eres?, preguntó. ¿Y tú qué quieres? Jolena lo miró desafiante. ¡Ay, viejo tonto! ¿A ti qué te importa quién soy o qué quiero? Sacudió la cabeza con indiferencia y se adentró en el bosque. El surco de la gran frente de Enero se hizo más profundo. Lentamente se levantó y agitó el bastón por encima de su cabeza. El fuego se apagó. Entonces el cielo se oscureció. Un viento helado sopló sobre la montaña y la nieve empezó a caer en copos tan gruesos que parecía como si alguien en lo alto del aire estuviera vaciando un enorme lecho de plumas. Jolena no podía ver ni un paso delante de ella. Se abrió paso con dificultad. Ahora chocaba con un árbol, luego caía en un montón de nieve, y a pesar de su abrigo, sus miembros empezaron a debilitarse y entumecerse. El viento helado continuaba soplando. Se repitió por fin Jolena de haber sido tan mala y cruel con Marushka. No seguía sin arrepentirse, al contrario, cuando más fría se ponía, más amargamente pensaba en Marushka, y aún más amargamente pensaba del mismo buen Dios. Mientras tanto, su madre la esperaba en casa. Permaneció junto a la ventana todo el tiempo que pudo. ¡Santo cielo! ¿Por qué tarda tanto? La madrastra se puso un abrigo de piel. Se cubrió la cabeza con un pañuelo y se puso en camino a buscar a Jolena. ¡Jolena! ¡Jolena!, gritó, pero nadie respondió. Subió con dificultad la ladera de la montaña. Había una gruesa capa de nieve sin rastro de persona, animal o persona. ¡Jolena! ¡Jolena!, seguía gritando, pero seguía sin haber respuesta. La nieve caía rápidamente. En casa, Marushka preparó la comida y cuidó de la vaca, pero ni Jolena ni la madrastra volvieron. ¿Qué estarán haciendo todo ese tiempo?, pensó Marushka. Dios mío, ¿qué habría pasado?, gritó Marushka ansiosa. Se asomó por la ventana para ver si venían. Finalmente la tormenta se había disipado. El viento había amainado. Los campos relucían blancos bajo la nieve y en lo alto del cielo brillaban las estrellas heladas. Pero no había ningún ser vivo a la vista. Marushka se arrodilló y rezó por su hermana y su madre, quienes fallecieron congeladas en la montaña. A la mañana siguiente, preparó un desayuno. Y nunca más las volvió a ver. Fin. ¿Qué tal les pareció este cuento? Un poquito medio tétrico. Pero, pues es la etapa, es la parte que estamos viendo en esta parte del año, estos 12 meses. Estos jóvenes, estos ancianos, estos niños que representan todos y cada uno de esos meses. ¿Ustedes qué tienen que decirle esos 12 meses? Imagínense que están ustedes, que son Marushka, que están ahí junto con ellos. Ya se viene este fin de año y ver la bondad que tiene Marushka, la educación, el agradecimiento, es momento como para pensar en nosotros, que tenemos que agradecerle a enero, a febrero, a marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y finalmente diciembre. Enero gira su bastón, ese bastón del tiempo,
y permite que la primavera pueda aparecer brevemente, dándosela a abril, a marzo, a mayo. Igual a los demás meses. Ese recoger flores, ese recoger frutos, es un mensaje que no podemos ignorar. No podemos forzar el tiempo. La naturaleza siempre la debemos de respetar. La bondad siempre va a recibir una ayuda recíproca. Y toda esa avaricia siempre va a ser castigada. La Navidad marca también este cierre de ciclo. Un fin de año, un fin de ciclo, un fin de una promesa y una esperanza para uno nuevo. Y no es casual que todas estas historias también hablen de tiempo, de consecuencias y de todo lo que dejamos atrás. Y para profundizar en eso, ya que nos acercamos más a esta temporada, pues estas reflexiones nos hacen ver que la Navidad también es memoria. Aquello que fuimos, el recordarlo, el agradecer lo que somos, todas esas experiencias buenas y malas, y sobre todo que podemos compartirlo con quien tenemos alrededor. Como ustedes saben, se los he repetido en este programa, hacemos siempre esta reflexión al final, porque también es parte de este programa, de este objetivo que tenemos, de hacer consciente, de tener siempre estas historias vivas y cerca de nosotros. Preparándonos ya para este fin de ciclo, para este fin de año, agradeciéndoles a ustedes todas y cada uno de sus mensajes, de esta preferencia que tienen, de sus likes, de sus comentarios que ayudan muchísimo, el que también lo compartan y que compartan también lo que opinan, lo que les parece o no de este programa, pues es algo que nos nutre a todos. Yo espero que se queden con cosas buenas. Es mi objetivo cada fin de semana. El realizar este viaje con ustedes entre mitos, leyendas, cuentos, poesías, entre los invitados que hemos tenido. Y pues, ¿qué más tengo que decirles que gracias? Los esperamos la próxima semana. Yo ya pienso que es mañana, pero bueno. Les doy las gracias por escucharme este domingo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, pórtense bien y abríguense del frío. Nos vemos. Bye. Gracias por sintonizar este programa. Espero que lo hayas disfrutado. Deja volar tu imaginación. Nos vemos hasta la próxima.